específica y simple. Hemos visto, y usted nos ha confirmado a través de sus declaraciones, que esta organización recibió fondos por decreto legislativo durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, que suman en los registros que nosotros tenemos $700,000. Usted nos decía que eran, si no me equivoco, $689,000 para ser exactos. Durante estos años, el gobierno en turno era del partido FMLN. El ministro de Hacienda, obviamente, era del partido FMLN. La presidencia de la Comisión de Hacienda, donde se discutían y se tomaban las decisiones sobre las colas presupuestarias que usted nos ha platicado acá, era la señora Lorena Peña, que era la diputada del partido FMLN. Y la organización Fundaspad, de sus 22 miembros constituyentes, el 100% eran miembros activos del FMLN, y de su junta directiva también, por no decir el 100%, decir su mayoría, eran miembros activos del FMLN, aún con cargos dentro del partido FMLN. Los fines de la organización son bastante amplios, no específicos. Hemos visto que los gastos no son tangibles, no son algo que se pueda comprobar territorialmente. Y mi pregunta, yo hago todo esto y traigo todo esto a consideraciones porque quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Considera usted que no existe un conflicto de interés al ver que todo este enlace entre las instituciones y entre los organismos del Estado? Por ejemplo, el gobierno central era del FMLN. Le repito, la presidencia de la Comisión de Hacienda, que era donde se emitían los dictámenes para la asignación de los fondos, y los miembros fundadores constituyentes y miembros de junta directiva eran FMLN. ¿No considera usted que existe un claro conflicto de interés en esta situación? Mire, podría haber existido eso si aquí en la Asamblea solo el FMLN, como ustedes, por ejemplo, ¿de acuerdo?, fuera el que estuviera aquí mayoritariamente, pero eso nunca sucedió. Aunque el FMLN como grupo fue mayoritariamente una sola vez, nunca tuvo el voto de los 43 para poder decidir. Perdone, lo digo así, ¿por qué? Porque de la forma en que se está planteando, se está vedando entonces cualquier posibilidad de ser financiado porque somos del mismo partido con el gobierno. Eso no es ninguna. Es el tema de que, vaya, le voy a poner el ejemplo así clásico. Ustedes son la mayoría aquí, 60 y pico. ¿De acuerdo? Si viene una ONG de ustedes aquí y ustedes le aprueban, claro, conflicto de intereses porque ustedes tienen toda la decisión en su mano. Claro, yo le hacía esta remembranza porque incluso en una sesión anterior tuvimos acá sentada a la señora Calderón Sol y ella nos comentaba de que en los pasillos de esta asamblea se llegaban a negociaciones para la asignación de los fondos y de las colas presupuestarias. Entonces, no solamente bueno, ella llegó a llamar que se veían como familia, como hermanos, dijo ella, con los otros partidos parlamentarios, con los otros grupos parlamentarios al interior de esa asamblea. Y comentaba que entre los pasillos habían negociaciones, se llegaban a acuerdos para la asignación de fondos. Por lo tanto, no existía la necesidad de tener una mayoría, simple y sencillamente era una negociación que se podía hacer en los pasillos. Por eso le digo yo, vuelvo a la pregunta, realmente, y al pueblo salvadoreño, realmente que haga sus valoraciones sobre si existía un
claro conflicto de interés, porque todo estaba acá, todo está enumerado. Y la finalidad de la ONG realmente no tiene unos resultados medibles, no puede presentarse un informe con resultados medibles. Hemos visto fichas y esa, la que presentó el colega diputado, es solamente una, así como esas fichas de asistencia, hay varias fichas vacías, faltas de firma. Hemos estado investigando y estudiando los documentos legales de la organización y realmente encontramos varias inconsistencias. Ese es el motivo real por el que lo hemos citado este día, para que usted aclare ante esta comisión ese tipo de inconsistencias y el conflicto de interés que nosotros hemos podido denotar en este caso específico. Vale, mire, conflicto de intereses no hay porque nunca estuvo la balanza de nuestro lado. Uno. Dos, lo solicitado nunca fue todo lo que se autorizó. Tampoco es así. ¿De acuerdo? Unas veces se solicitó más y dieron menos. Ahí están los registros para hacerlo. ¿De acuerdo? Dos. Tres, perdón. Mire, usted me está diciendo que no son hechos que se pueda, por ejemplo, imprimimos 10.000 de esto es un hecho tangible, pero no así el tema del conocimiento y el uso de los derechos ciudadanos. Es que eso es una materia intangible, es como la actividad de la asamblea, solo se mide por las leyes que emite, pero el impacto de esas leyes no es posible medirlo. Si no hay que, como decirle, vaya, mire, vinieron, ¿qué? Con la ley de la, ¿cómo se llama? De la ley, perdón, la voy a leer bien. La ley especial para una vida libre de violencia de la mujer. Por ejemplo, los feminicidios se redujeron el 80%. No es posible medirlo eso. ¿De acuerdo? Es la misma actividad. Usted me está pidiendo que ahí, en esos registros, quede de los que se capacitaron en uso de sus derechos, usaron su derecho 50 personas. Eso no es posible. Me está pidiendo una cosa que no es posible medirla. Es el impacto de las leyes que ustedes aprueban en la asamblea. Es lo mismo. No es posible medirla de esa manera. Entonces están pidiendo que uno o diga sí o diga no de una cosa que solo se mide en el devenir y en la acción de la sociedad con respecto al uso de sus derechos. ¿De acuerdo? Comparándolo con el pasado, cuando la gente no hacía uso de él. No me la ponga de ejemplo a mí, porque eso yo no lo sé. No, yo le comentaba y le traía remembranza porque sí, y de hecho, y lo mismo fue, ese mismo mecanismo fue corroborado por varios ex técnicos de esta misma asamblea, ¿verdad? Pero en fin, realmente es solamente de revelar la percepción a través de la evidencia que nosotros hemos podido recabar del claro conflicto de interés que se demuestra, como le repito, a través de la evidencia. Sin embargo, Presidenta, considero que para que queden efectos de récord, ¿verdad? Que al criterio personal mío, yo sí considero que existe un conflicto de interés al formar parte todos los entes responsables de la toma de decisión en este tipo de asignación de fondos para la organización, eran miembros del mismo partido FMLN. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Señor Handal, ¿quién elaboraba todos los documentos o versiones populares de las leyes que ustedes utilizaban en los procesos de capacitaciones? Cada equipo que estaba designado para el proyecto en específico era responsable de eso y la institución lo respaldaba. Aquí están, como les digo, los sellos de la fundación y aquí adentro ustedes pueden verificar estaban con quién se hacía ¿cómo se llama? En asociación con quién, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Aquí está, mire, Fundaspad, Ministerio de Educación, ¿de acuerdo? El Ministerio de Educación incluso lo revisaba, daba su visto bueno a esto llena los parámetros para decir es un documento que puede auxiliar, pero lo redactaba cada quien. En este caso el Código Municipal, es digamos ¿cómo decirle? No es el código entero punto por punto, sino que es
los artículos y ¿cómo se llama? Los artículos y los argumentos necesarios para crear la conciencia en los habitantes de los municipios sobre cuáles son sus derechos respecto a la alcaldía. De acuerdo. Dentro de los fondos que recibían, ¿habían rubros para contratación de personas en calidad de empleados? Claro que sí. Porque ¿Contrataron en la ONG a personas afiliadas al FMLN? No, ya lo dije anteriormente, ya habían afiliados, habían amigos y había gente que no era del FMLN. La pregunta específica es, ¿contrataron a personas afiliadas al FMLN para trabajar en la ONG? Le vuelvo a repetir, se contrataron de todo tipo. No era condición indispensable ser del FMLN, sino tener la capacidad para el cumplimiento del objetivo deseado. Entonces sí, de acuerdo. No, esa es su interpretación. Dije que de todo podían y no ser. Se premiaba la capacidad para la ejecución. Entonces usted puede negar rotundamente que nunca contrataron personas afiliadas al FMLN. No, mire, no me quiera llevar a otra parte, disculpe. Usted está manipulando. Estoy diciendo una cuestión clara y precisa. Se contrataba todo aquel que tenía la capacidad para eso. Si era miembro del FMLN, hombre bienvenido. Si no era, hombre bienvenido. Pero la capacidad es la que se buscaba ahí. De acuerdo. ¿Usted me puede confirmar si dentro de ese financiamiento, apoyo que se brindó a escuelas, intervinieron en el municipio de Soyapango y mexicanos? Sí, ahí están los proyectos. ¿Se puede recordar el nombre de algunas de esas escuelas? No era yo el que ejecutaba eso, no le puedo dar los nombres. Si gusta, le puedo dar, vuelvo a decir, pongo a disposición de el teléfono de la persona que tiene todos los datos que a ustedes les gustaría poder confirmar. Ella se los puede confirmar sin ningún problema.